Entonces vamos a describir el fenómeno de vibración. El objetivo de este acápite es definir la vibración, establecer diferentes tipos de ondas elásticas. Ya vamos a ver de que más adelante tenemos ondas que trabajan dentro de nuestro medio, como son las ondas superficiales, y hay ondas mucho más profundas que nos van a ayudar a optimizar el proceso de voladura. ¿Cuáles son las características de la onda? Vamos a establecer características para poder analizarlas más adelante. Y comencemos con una breve definición sobre la vibración, ¿no? ¿Qué es la vibración? Vamos a leer tal cual dice la definición. Es un fenómeno mecánico por el cual ocurren oscilaciones alrededor de un punto de equilibrio. Las oscilaciones pueden ser periódicas, como el movimiento de un péndulo, o al azar, como el movimiento de un neumático en un camino no asfaltado, ¿no? Entendemos de que nosotros estamos en un medio no ideal, por lo tanto no tenemos oscilaciones constantes, van a haber atenuantes, en nuestro caso de la voladura de rocas, el propio medio por donde se desplaza, las fallas, las discontinuidades, van a hacer que estas vibraciones no se prolonguen indefinidamente o infinitamente, sino se van a prolongar dependiendo del medio en el que se mueven, más o menos veloz. Entonces vamos a llevar este concepto a nuestra propia voladura. Hay que tener claro de que son oscilaciones alrededor de un punto de equilibrio. Es importante tener claro este aspecto porque nos va a determinar un punto más adelante para determinar ciertos parámetros de control. Entonces, si seguimos con las vibraciones de onda, vamos a hablar de que en física una onda es una perturbación u oscilación que viaja a través del espacio y el tiempo acompañada de una transferencia de energía. Eso. La transferencia de energía es importante porque es la que va a generar estos movimientos que más adelante nos va a interesar para fragmentar la roca. Entonces, si seguimos con los ejemplos y con las imágenes que tenemos aquí, vamos a ver que el mejor ejemplo y el más familiar con todos sobre las ondas son las olas del mar. Todos hemos ido a la playa, todos hemos visto las olas del mar, todos hemos lanzado una piedra al agua y hemos visto el efecto que causa esta sobre la superficie. El efecto que causa una voladura sobre la roca misma no es distinto, es idéntico, simplemente que al ser un medio menos compresible que el agua, estos movimientos no van a ser tan abruptos ni tan notorios, ¿sí? Por ello vamos a utilizar equipos más sensibles para poder identificar estas vibraciones que se llaman los sismógrafos. Más adelante veremos la manera adecuada de utilizarlos para poder registrar esto de manera confiable. Es un aspecto muy importante en el tema de poderlo llevar adelante, el tema del análisis. Confiar en nuestra información, en todo lo que estamos utilizando para registrar los parámetros deseados. Entonces, continuando un poco con el tema, vamos a ver las ondas mecánicas. Se propagan a través de un medio, que sería nuestro caso, ya sea agua, gas, tierra. El medio es simplemente un camino por el que se trasladan las ondas. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso, como lo que veníamos hablando, la roca y ondas, ¿no? Ondas en un medio acuático, cuando se tira una piedra, se cae una gota, ¿no? Las olas mismas. Otro es en el medio gaseoso, por ejemplo un estallido supersónico de un jet que viaja sobre la velocidad del sonido, va a generar esta deformación en
en el medio en el que se está moviendo, ¿no? En este golpe de energía que se genera dentro del medio del gas, del aire. Y otro, el que nos interesa, obviamente, la vibración del suelo, ondas en un medio sólido. Entonces, en este aspecto es el que vamos a trabajar en esta presentación, porque es la que nos interesa, ¿no? Como le dije al comienzo, muy relacionado a la fragmentación, muy importante para controlar el tema social y ambiental, pero sin perder de vista nuestro core business, nuestra razón de ser como profesionales, que es fragmentar la roca, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poco más sobre las características propias de la vibración y las ondas, con algunos ejemplos, como vemos que se desplaza un punto alrededor de un eje central, ¿sí? Como habíamos visto en la definición inicial. Como podemos ver en esta onda, las partículas del medio, representadas por los círculos, se mueven hacia arriba y hacia abajo, a medida que la onda se mueve desde un extremo al otro, ¿sí? El movimiento de las partículas del medio es perpendicular al movimiento de la perturbación u onda. Es importante tomar nota de este aspecto porque causa bastante confusión cuando hablamos de tipos de ondas y hablamos de desplazamientos verticales, cuando la onda se propaga, vamos a ver más adelante, en dirección de la vibración o perpendicular a ella, ¿no? Hay distintos tipos de ondas que se han clasificado para poder identificar el tipo de movimiento o cizallamiento que va a generar en la estructura rocosa. Entonces, vamos a dejar claro este aspecto y reiterarlo de que el movimiento de la partícula del medio es perpendicular al movimiento de la perturbación u onda. Para este ejemplo, vamos a ver otros tipos de movimientos, longitudinales incluso, en dirección del movimiento. Vamos avanzando con la siguiente diapositiva. Como habíamos hablado inicialmente, en física una onda es una perturbación u oscilación que viaja a través del espacio. Entonces, además de moverse a través del espacio, este movimiento requiere un tiempo, ¿sí? En este tiempo y en este desplazamiento transfiere una cantidad de energía necesaria para que el movimiento sea constante, siempre y cuando no hayan atenuantes que disminuyan este movimiento ideal sin restricciones ni oscilaciones. Ok, entonces, ¿de qué está conformada la onda? Aquí es una gráfica muy simple, bajada de internet, que todos podemos conseguirla, pero nos explica de manera muy didáctica el movimiento de la onda, que es la dirección del movimiento, donde se encuentra la cresta, que es la parte más alta, donde se encuentran los valles, ¿sí? El 4 vamos a hablar de longitud de onda, que más adelante vamos a hablar, o podríamos un poco profundizar en esto, porque es importante determinar la longitud de onda, ya que la onda va a ser más o menos dañina para una determinada longitud de onda, ¿no? Entonces, si hablamos de longitud de onda, vamos a hablar de la distancia entre dos crestas o dos valles, ¿sí? ¿Qué distancia hay entre ellas, ¿no? Y qué tiempo se demora en llegar este movimiento de un lado a otro. Y por último vamos a hablar sobre la posición de la partícula de agua que se mueve de manera circular en un punto, ¿no? Estamos hablando de eso. Ok, vamos a avanzar.
Acá vamos a ver un ejemplo mucho más gráfico sobre lo que estamos hablando. Y el movimiento propiamente definido por olas del mar y cómo ésta genera un movimiento visual muy distinto al que se genera internamente en cada partícula dentro del agua. Entonces, deberíamos profundizar un poco más sobre esto, porque son conceptos básicos. Yo entiendo que muchos de nosotros tenemos claro cómo se comporta una onda sinusoidal, ¿no? Y yo pongo mucho énfasis en este aspecto porque es lo que es esos fundamentos, esas bases, las que nos van a hacer deducir más adelante soluciones a nuestros problemas. Vamos a hablar un poco más al detalle sobre las ondas y vamos a tomar a la amplitud como primer parámetro. La amplitud se define como el desplazamiento máximo desde la posición promedio. Habíamos hablado de que es una partícula que se mueve, ¿sí?, transversalmente al movimiento de la onda. Y como hemos visto en los ejemplos del agua, se mueve de manera circular. Entonces, su amplitud va a ser, tomando el ejemplo anterior, la amplitud va a ser el radio de estas circunferencias, ¿sí? Esa sería la amplitud de la onda, de cada una, ¿no? Porque cada partícula se mueve definiendo una onda particular. Entonces, en este punto vamos a ver de que, del ejemplo anterior, nuestra amplitud será el radio mismo de cada circunferencia. ¿Ok? La amplitud de una onda transversal se mide desde el pico o valle hasta el punto medio. Y esto se llama velocidad de pico partícula. Aspecto importante para tener en cuenta, porque la velocidad pico partícula nos permite determinar los parámetros bajo los cuales la roca se quiebra o las estructuras cercanas a nuestras comunidades o a nuestro lugar de trabajo. Entonces, va a ser un aspecto muy importante tener muy claro cuál es la velocidad pico partícula de nuestra vibración para poder determinar más adelante si vamos a generar un daño o no a estructuras lejanas o estructuras cercanas, a una fragmentación uniforme dentro de nuestra voladura, y eso es por lo que estamos aquí. Ok, la amplitud es la medida de cuánta energía tiene la onda, ¿sí? Vamos a hacer un gráfico muy simple sobre la amplitud para que quede claro. Otra vez recapitulando, vamos a tener una cresta, que es el punto más alto, el valle, que va a ser el punto más bajo, la amplitud, que va a ser el desplazamiento de esta onda desde un punto medio al punto más alto, y una longitud de onda, que va a ser la distancia entre dos crestas. Esto vamos a profundizar un poco sobre longitud de onda, porque también nos va a determinar parámetros más importantes adelante para poder hacer un análisis. Entonces, como ya hemos dicho, la longitud de onda se puede definir como la distancia que la onda ha recorrido durante un ciclo completo. Es decir, desde que inicia en un valle hasta que vuelve a repetir la misma posición. Es un medio ideal, obviamente. En nuestro caso de las voladuras, este movimiento de onda va a ser atenuado por las interferencias geológicas que vamos a tener en campo. Por lo tanto, no llegaremos a la misma amplitud, pero para tener conceptos claros iniciales, imaginemos de que estamos en un medio ideal en el que no hay atenuaciones de amplitudes
ni en longitudes de onda. Entonces, la longitud de una onda es la distancia entre dos picos o la distancia entre dos valles. Ese es un ciclo completo, independiente de que si hay una atenuación o no entre dos picos y dos valles. Eso nos va a ayudar mucho para más adelante identificar los tiempos de retardo de nuestros detonadores y poder precisar la desviación o la precisión de nuestros retardos, sobre todo cuando estamos en un frente de un túnel, ¿no? Al haber muchos tiempos, podemos mediante este análisis de longitud de onda identificar la dispersión y la precisión de nuestros retardos que usamos en cada uno de nuestras mallas. Ok, retomando otra vez el gráfico anterior, donde determinamos la longitud de onda, la cresta y la amplitud, que vamos a interactuar la amplitud y la longitud de onda, ¿para qué? Para determinar la frecuencia. Entonces vamos a hablar un poco sobre la frecuencia, que es un aspecto importante también, al igual que la amplitud, para determinar los daños que se generen en las construcciones, en el medio ambiente y también en nuestro propio macizo rocoso. Entonces, la frecuencia se define como la cantidad de ciclos completos en un segundo. ¿Ok? Todos estamos familiarizados con esta definición y tiene como unidad el Hertz, que es la unidad de frecuencia. Muchos aspectos de la frecuencia no son analizados cuando hacemos un análisis de vibraciones, porque tenemos claro de límites internacionales sobre vibraciones, pero no estamos interactuando con la frecuencia. Más adelante vamos a ver cómo han ido evolucionando las normas internacionales para incluir la frecuencia dentro como una variable más dentro de la ecuación de daño a infraestructuras y estructuras cercanas. Entonces, podemos decir de que un Hertz, si tenemos una frecuencia de un Hertz, diremos de que se ha completado un ciclo, es decir, una longitud de onda en un segundo, ¿no? Retomando un poco la gráfica, estamos hablando de que esta longitud de onda, este tiempo de desplazamiento desde aquí hasta aquí, ha sido un segundo. Entonces, hablaremos de que esta onda tiene un Hertz de frecuencia. Entonces, ¿qué pasa si tenemos dos longitudes de onda? Tendremos medio Hertz. Y así veremos más adelante ejemplos para determinar el tema de la frecuencia. Ahora vamos a hablar del periodo, que es complementario, pero refiere directamente al tiempo, ¿no? Es el tiempo necesario para un ciclo completo. Entonces, un ciclo completo va a ser el periodo que va a ser la inversa de la frecuencia, ¿sí? Es decir, si hablamos de que frecuencia es el tiempo en que la longitud de onda se completa, la inversa, si necesitamos un segundo para tener esta longitud de onda, diremos que tiene un Hertz. Pero el periodo es la frecuencia que se demora para recorrer una longitud de onda. Entonces, tendremos claro este aspecto y vamos a ver una comparación entre frecuencia y periodo. Por ejemplo, en esta gráfica de acá, vemos de que en un segundo hay dos periodos, ¿sí? Dos ondas que han completado todo su ciclo. Como hemos visto anteriormente, hemos definido la longitud de onda como de una cresta a una cresta, de un valle a un valle. Pero podemos medirlo desde cualquier punto que coincida dentro del movimiento de la onda.
Entonces tendremos, si hay 2 periodos en un segundo, nuestra frecuencia será de 2 Hz. Acá, por ejemplo, tenemos 5 periodos en un segundo. 5 periodos en un segundo. Entonces tendremos una frecuencia de 5 Hz. ¿Sí? Entonces, la idea es que estos conceptos me queden claros. ¿Por qué? Porque la frecuencia va a ser determinante para el daño. Hay ejemplos sobre bajas frecuencias y sobre altas frecuencias. Entonces, más adelante analizaremos el efecto de las bajas frecuencias sobre las estructuras. Son estas las que generan un daño en las estructuras. Podemos ver aquí una baja frecuencia, que es 2 Hz o menos de eso, va a generar entregas de energía muy altas en periodos de tiempo muy largos. Entonces, si tenemos unas altas frecuencias, serán muchas descargas muy pequeñas que generarán un menor daño. Se entregará la misma cantidad de energía, sí, pero en distintas distribuciones. Esto sucede más o menos como el concepto del efecto mariposa, que hay una película al respecto que dice que si una mariposa bate las alas en alguna parte, en Hawái, en Japón debería haber un tsunami. Para conceptualizar esto hay un ejemplo muy práctico como una pelota de fútbol. Vamos a hacerla rebotar contra la pared muchas veces, infinitas veces, hasta generar un hueco en esa pared, ¿no? Eso se va a prolongar por mucho tiempo, va a necesitar muchos rebotes para poder generar un orificio dentro de esa pared. Pero sin embargo, si venimos con un combo, con un martillo, y golpeamos de manera mucho más eficiente, generaremos este agujero en la pared de manera más rápida. ¿Por qué? Porque en cada golpe estaremos entregando una gran cantidad de energía. Entonces necesitaremos menos golpes para generar ese agujero. Sin embargo, con la pelota estaremos entregando muy poquita energía y a pesar de que nuestra frecuencia sea muy alta, nos tardaremos un poco más, ¿no? Entonces, el aspecto importante de la frecuencia y de la amplitud y del periodo, es el daño que puede generar por la entrega de energía en periodos muy cortos o en periodos muy largos. Va a depender de lo que estemos analizando. Acá hay una animación, un GIF bastante representativo, donde podemos ver cómo varía el tiempo y la frecuencia de una voladura. Bueno, vamos a llevarlo al campo donde trabajamos, a la voladura, ¿no? Cómo varía de acuerdo al desplazamiento. Conforme se va alejando de la voladura, las frecuencias van bajando, ¿no? Y esas son las que generan mayor daño. Porque la velocidad pico-partícula se atenúa dependiendo del medio en el que estamos haciendo la voladura. Recordemos de que la onda tiene 3 efectos cuando cambia de medio, ¿no? El efecto de reflejarse, refractarse o simplemente atenuarse. Entonces, en nuestro medio geológico de voladuras vamos a encontrar muchos cambios de medio, porque vamos a pasar de un dique magmático a una roca sedimentaria, o vamos a pasar de una roca muy uniforme a sitios intemperizados, a yacimientos hidrotermales, que nos genera una gran cantidad de fracturas y fallas donde la onda pierda esa velocidad y pierda esa entrega de energía. Entonces,
vamos a tener mucho cuidado con el tema de las frecuencias, que son las que generan bastante daño con respecto a la amplitud, más que... Vamos a continuar un poco con la descripción del fenómeno de vibración. Vamos a hablar sobre los efectos, sobre qué aprendimos en este primer acápite. Vamos a ver que la vibración es una oscilación. Eso lo sabíamos todos desde el comienzo, no es algo que yo haya descubierto, pero es importante que lo entendamos así, ¿no? En una onda terrestre las partículas se mueven alrededor de su posición media, ¿sí? Y la onda es caracterizada ¿por qué? Por su amplitud. Ya dijimos de que es la velocidad pico partícula y que ésta determinará la cantidad de energía que se entrega, ¿no? La frecuencia y periodo, que va a ser qué tan rápido se entrega esta energía, ¿no? Hablando un poco de voladuras y haciendo una similitud con los explosivos, esto tiene mucho que ver con la potencia del explosivo, ¿no? La cantidad de energía y a la velocidad que se entrega, ¿no? Un ejemplo clásico que me lo explicaron cuando veía el tema al inicio era cómo caracterizar tu explosivo, ¿no? Deberíamos caracterizarlo por la cantidad de energía que entrega en el tiempo. Una dinamita entrega menos energía, un kilo de dinamita podría entregar menos energía que un kilo de carbón. Un carbón volcánico, obviamente, ¿no? Un carbón de roca. Pero ¿qué pasa? La dinamita lo entrega muy rápido. Y es el efecto que habíamos hablado sobre la cantidad de energía en el tiempo, ¿no? Entonces, la roca se quiebra porque se entrega mucha energía en un corto periodo de tiempo. No así el carbón. El carbón también entrega esa cantidad de energía y hasta más, pero se tarda mucho tiempo en entregarla. Entonces, esa combinación de energía y velocidad de entrega es la que genera, tanto en la roca como en las estructuras, el daño para el aspecto que estamos evaluando, como son la fragmentación, que es nuestro parámetro principal, y nuestro control de daños a las instalaciones cercanas. Ahora, no solamente podemos hablar de instalaciones cercanas, sino también podemos hablar de estructuras geológicas, fallas, discontinuidades, control de taludes, ¿no? Todo eso podemos minorarlo si es que nosotros tenemos un pleno conocimiento de la amplitud, de la frecuencia de periodo, y el otro aspecto importante, la longitud de onda. Entonces, digamos que si nosotros queremos hacer una medida eficiente de nuestras vibraciones, tenemos que tener claro 3 parámetros que nos van a determinar cómo vamos a comportarnos y cómo vamos a hacer para atenuarlos o para magnificarlos, dependiendo del objetivo que tengamos. La amplitud, la frecuencia o periodo, no son lo mismo, pero están muy relacionados, y la longitud de onda. Esos 3 aspectos nos van a determinar cómo enfrentar los nuevos retos de vibraciones para optimizar nuestro proceso de onda. Ahora, en el siguiente acápite vamos a ver los tipos de ondas elásticas, que son importantes conocerlas, porque es el medio en el que nos movemos, nosotros los que hacemos voladura. Entonces, si no tenemos claro cómo se comporta, o cómo se mueve, o qué tipos de ondas tenemos, no podremos hacer un análisis concienzudo que nos lleve a resultados óptimos y resultados eficientes de nuestra voladura.
Cuando hablo de resultados eficientes, no solamente me refiero a la fragmentación, me refiero a desplazamiento, me refiero a controles de daños de taludes, me refiero a controles y estabilidad de fallas, a casas cercanas, porque ¿qué es lo que buscamos con esto? Buscamos ser un ingeniero amigable con el medio ambiente, que permita la interacción de otros agentes productivos dentro de nuestra comunidad.